Muchos arqueólogos e historiadores sugieren que entre los siglos I al 7 antes de la Era Común, los cananeos o fenicios conquistaron el Caribe. De hecho, se cree que establecieron una gran colonia en la isla que hoy es la Hispaniola. Sugieren que no era una simple isla, sino que era un gran conjunto de tierras que unía todo el Caribe. Y una de las teorías más locas es que se encontraba la famosa ciudad de Atlántida. Dicen que luego de esta ser destruida, se hundió un 70% de las tierras, solo quedando las islas que conocemos hoy. Hasta este punto, todo lo que mencionamos podría ser considerado mitos o leyendas, ya que no hay pruebas arqueológicas sustentables. La leyenda arqueológica continúa con que llegaron a la isla una especie de indígenas llamados guanajatabeyes, que se cree que provenían de algún lugar de América Central. También llegaron otros llamados ciguayos, que su origen es menos claro, y se le relaciona con los guerreros caribe. Pero lo que sí sabemos a ciencia cierta es que algún tiempo después llegaron otros tipos de indígenas llamados taínos, y desde ahí comienza nuestra historia. Las guerras de la antigüedad eran una clara señal de lo que vendría en el futuro. Por ejemplo, a mediados del siglo XV se puso de moda la imprenta. Este avance provocó que varios imperios de la época desearan los avances de los otros imperios, muchos llegando a derramar sangre por esto. En cambio, los comerciantes se aprovechaban de esta situación para crear fortunas. Era bien sabido que China y la India poseían varias cosas que los europeos también querían tener, tales como las especias y la porcelana china. El problema es que después de la caída de Constantinopla, los otomanos no permitían que los europeos pasaran por sus tierras con el fin de llegar a Asia. Un viajero frecuente llamado Marco Polo escribió un libro sobre todos los viajes que realizaba. Este libro llamó la atención de un joven de Génova llamado Cristóbal Colón. Este joven estaba obsesionado con viajar a Zipango, así que se mudó a Portugal, donde recibió clases de navegación por parte de un hombre llamado Enrique el Navegante. El rey de Portugal tenía una carta que le había escrito el matemático Paolo dal Pozzo, que decía que se podía llegar a las Islas de las Especias navegando hacia el otro lado, es decir, sin tener que pasar por donde los otomanos. A Cristóbal Colón le encantó la idea y fue a buscar financiamiento para ejecutar su proyecto de vida. Largaos de aquí, Cristóbal. Lárgate por donde viniste, Cristóbal. Después de varios intentos, logró convencer a la reina Isabel y a su gente para poder reunir los fondos necesarios para su viaje. A esto se le conoce como las capitulaciones de Santa Fe. En agosto de 1492, Cristóbal Colón zarpó con 3 barcos rumbo a las Indias, o al menos eso pensaba él. Después de durar un mes y varias semanas en el agua y su tripulación casi arma un motín, encontró tierra por primera vez en octubre. Llegó a una isla llamada Guananí, que más tarde se le cambió el nombre por San Salvador. Pero esta isla no quedaba en las Indias, quedaba en América, específicamente en las Bahamas. Al llegar, Colón se encontró con una especie de nativos, a los cuales les llamó indios. También observó que tenían oro en sus cuellos, así que Colón quería saber dónde había más oro. Recorrió varias islas hasta que el 5 de diciembre llegó a la famosa isla Quisqueya. ¡Tierra a la vista! Tranquilos, no teméis a mis hombres. Colón se encontró la isla muy hermosa. De hecho, algunos escritos de este decían que le sorprendía lo rápido que aprendían los indígenas de Quisqueya y lo bien hechas que estaban las casas y canoas. Existían 5 tribus en la isla y cada una tenía su líder o cacique. Colón llegó por la tribu Marién, por una zona en la que hoy se encuentra Cabo Haitiano, aunque muchos expertos aseguran que si Colón partió directamente de Cuba, hubiese encontrado tierra antes de llegar a Cabo Haitiano, a no ser que hubiese hecho una parada en las otras islas pequeñas. En esa misma zona se construyó el fuerte La Navidad, donde dejó algunos de sus hombres con el objetivo de que pudieran recolectar todo el oro posible. Colón se regresó a Castilla y las cosas se intensificaron. Algunos taínos atacaron a los españoles durante la noche. Además, quemaron el fuerte La Navidad. La tribu que apoyaba a Colón, que estaba a cargo de Guacanagariz, llegó tarde. Desde ese momento, las demás tribus le declararon la guerra a Marién.
Cuando Colón regresó a los 12 meses, encontró puro caos. La mayoría de sus hombres muertos o enfermos, la tribu Marién en guerra con las demás tribus y, sobre todo, muy poco oro. Todos estos sucesos desencadenaron una guerra que se llevó a cabo 2 años después, conocida como la Batalla de la Vega Real, donde los españoles buscaban lograr obtener el control total de la isla, y los nativos juraron luchar por sus tierras. Esta gran batalla terminó con la derrota de los taínos, lo que dio paso a que Colón y su gente tuvieran más control sobre esas tierras. Uno de los nativos más destacados fue un cacique llamado Caonabo, esposo de Anacaona. Este fue un dolor de cabeza para Colón, ya que en varias ocasiones lo intentó eliminar. Al final Colón lo mandó a España para que los reyes lo juzgaran, pero en el camino un huracán hundió el barco y pereció. O al menos esa es la versión oficial. Los españoles comenzaron a mirar a algunas mujeres indígenas que, según su descripción, eran hermosas, y por esto tuvieron hijos con muchas de estas. Esto dio paso a una nueva raza mestiza. Con el tiempo la isla tuvo varios gobernantes, y existieron tantos enredos políticos que sería imposible poder explicarlo en un video. Las devastaciones de Osorio despoblaron las regiones oeste, centro y norte de la isla, para trasladar a sus habitantes a la parte cercana de Santo Domingo, entre 1605 y 1606. Luego de la batalla entre los franceses bucaneros y holandeses, el lado norte de la isla comenzaba a tener buena posición económica. Esto era gracias al sistema de esclavitud instaurado por Francia en ese lado de la isla. Aquí todo va perfecto. ¿En qué consistía el sistema de esclavitud? El objetivo era producir mucha caña para cumplir con las altas demandas, también tabaco, cacao, algodón, entre otras. Por esto traían esclavos de África y los sometían a un sinnúmero de maltratos para que pudieran ser, según ellos, más eficientes. Mientras esto pasaba, el lado este de la isla se encontraba en una condición precaria. Había mestizos y colonos, pero ya no había nativos originales, porque habían muerto, en su mayoría de enfermedades traídas por los europeos, y también por el antiguo sistema de esclavitud indígena que tenía muchos años que había sido desarticulado. A pesar de eso, esa raza mestiza eran los dueños por derecho de la isla. ¿Por qué decimos esto? Desde los tiempos muy remotos, las conquistas establecían que si había una batalla, el que triunfaba se convertía en dueño absoluto de esas tierras. Vas a morir, Leónidas. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Es que los macorís y los ciguayos fueron posiblemente los primeros en la isla. Los taínos lo desplazaron y se convirtieron en dueños. Y los españoles desplazaron a los taínos, pero más que eso, mezclaron las razas en menos de 25 años, dejando como dueños a los mestizos. Entonces, si por defecto étnico les pertenecía a los mestizos, ¿a qué se debe que muchos historiadores digan lo contrario? La gran confusión está relacionada con 2 errores de interpretación en algunos hechos históricos, y el primero tiene que ver con este papelito que ven en pantalla. En 1795, España se encontraba en guerra con la Francia revolucionaria. La guerra dio un giro inesperado y Francia tomó posesión de varias ciudades que eran importantes para España. Esto llevó a que prácticamente España se rindiera y se firmara el Tratado de Basilea. En este tratado, España le entregaba formalmente el lado de la isla que le correspondía de Santo Domingo, a cambio de que le devolviera 2 de los territorios importantes que Francia había tomado de España. El tratado tenía un mes para entrar en vigencia. La firma de este tratado coincidió con la revuelta que tenía Toussaint Louverture en la colonia francesa. Louverture mandó a 2 emisarios a notificarle al gobernador del lado español que tenían que salir de la isla que ya les pertenecía. Por este medio les informamos que deben abandonar la isla. Hasta que España no nos ordene, ¿saben qué haremos? ¿Qué harán? Nada. Toussaint Louverture tomó un ejército y comenzó una masacre con el fin de tomar el control de toda la isla. Fueron tantas las muertes y sin ninguna resistencia del otro lado, que muchos dominicanos españoles tuvieron que salir huyendo del país. Decimos dominicanos españoles a la raza mestiza de la isla con el fin de diferenciarlos. Para los que no están de acuerdo, les recordamos que los españoles tampoco existían, ya que ese país se llamaba Castilla.
pero se dice España para que todos puedan entender a qué se refieren. Louverture proclamó una especie de independencia efímera desde casi la isla completa, y desde ahí comenzaban a sentirse dueños. Pero olvidan que Napoleón Bonaparte no se quedó de brazos cruzados, mandó tropas para restablecer el orden en la isla, y por más que los haitianos intentaron aguantar, fueron derrotados por el ejército de Francia. Louverture y su gente fueron devueltos a su lado correspondiente en la isla, y Francia instaura la esclavitud de nuevo. En el lado español, comenzaron a volver algunas de las personas que se habían ido en años anteriores. ¿Por qué Francia, a pesar de ser el dueño de la isla completa, la dividió en dos partes y solo instauró la esclavitud en el lado de Haití? Las plantaciones y estructuras para la exportación y producción de las cosechas estaban de ese lado. Y tampoco se debe olvidar a los esclavos africanos. En el 1802, Toussaint Louverture fue capturado y enviado a Francia, donde finalmente moriría en el 1803. Todo parecía ir con su curso normal, pero no era así. En 1804, el Haití francés recibiría la ayuda de su mejor aliado. Y no estamos hablando de humanos, estamos hablando de un mosquito. Con la llegada de los africanos también vinieron múltiples enfermedades, entre ellas la fiebre amarilla. Dicha enfermedad, que es transmitida por un mosquito, fue aprovechada por los haitianos para lograr vencer a los franceses. Durante la noche y las lluvias torrenciales, el mosquito se reproducía con rapidez. Estas fueron las horas claves para atacar, hasta que el ejército de Francia se retiró de la isla. Esto llevó a que Haití declarara su independencia finalmente en el 1804. Tan solo un año después de esto, Jean-Jacques Dessalines comenzó sus planes de invasión al lado español, ya que según ellos también le correspondía por el Tratado de Basilea. Jacques Dessalines inició una cruel masacre nuevamente en el territorio español, llevando la división de la conquista a la mitad. Esto provocó que muchos dominicanos españoles nuevamente abandonaran la isla. Haití había declarado su independencia, pero con la condición de quedarse en su territorio sin invadir el lado español. Más tarde, Francia le impuso una deuda en forma de pago por su independencia. La primera parte de esto, Haití se lo pasó por la galleta y comenzó a invadir el lado español, por lo que Francia tuvo que enviar 5 barcos de guerra y un ejército para ponerle un freno a Jacques Dessalines. Mirando que podían ser derrotados y perderlo todo, Dessalines ordenó la retirada y su rendición. Pero no fue más que un engaño, ya que luego de esto masacró a Moca y otras tierras cercanas, en lo que se cree murieron más de 11.000 personas. Como Francia no hacía nada ante esta situación, los dominicanos españoles que se encontraban fuera del país crearon un frente patriótico para intentar sacar a Francia del lado este de la isla y hacer que España vuelva a tener posesión. Los dominicanos se aliaron con algunos soldados de Puerto Rico, y también Juan Sánchez Ramírez hizo un trato con un buque de guerra de Gran Bretaña, quien los ayudó. ¡Ataque! Esta es recordada como una de las batallas más salvajes ocurridas en la zona este del país. Alto al fuego. En esta batalla, los dominicanos lograron su primera victoria y lograron sacar a los franceses de una vez por todas de la isla de Santo Domingo. Pero los haitianos seguían insistiendo que la isla le pertenecía por lo que decía el Tratado de Basilea. Pero en 1814 todo cambió. Sale a la luz el Tratado de París, donde Francia le cede formalmente el lado este de la isla de nuevo a España. Hasta este punto, por ley, más de la mitad de la isla pertenecía a España y el resto a Haití. Aunque había una que otra variación, todo parecía estar bien. En nombre de la República Independiente de Haití, Déjate de presentaciones y día que viniste. le traemos una propuesta. ¿Qué te hace pensar que nos interesa? Piénsenlo. Con la libertad de la isla completa podemos ayudarnos entre nosotros y ser grandes. Lárgate de aquí. Desde el 1809, la colonia española sufrió una gran crisis económica que tenía a la población preocupada. José Núñez de Cáceres formó un grupo para dar un golpe de estado a los que dirigían la isla y lograr una independencia. En el grupo rápidamente hubo discusiones y diferencias, puesto que el grupo de José Núñez de Cáceres quería lograr la independencia para anexarse a la Gran Colombia por medio de Simón Bolívar. En cambio, el otro grupo quería la anexión con Haití para unificar la isla. Mientras tanto, el presidente de Haití, Jean-Pierre Boyer, preparaba un ejército para invadir el otro lado de la isla,
Además, estaba convenciendo a los mulatos de la zona occidental para que lo apoyaran en la unificación de la isla. Gran parte de estas regiones cercanas a Haití apoyaron la propuesta, y se comenzó la invasión por esas zonas. Este dato que daremos a continuación es curioso e interesante. La invasión haitiana comenzó antes de que los haitianos llegaran. Los aliados de Boyer comenzaron a tomar posesión de Dajabón, Montecristi y otras zonas cercanas para preparar todo para la llegada del ejército haitiano. Núñez de Cáceres se dio cuenta de esto y adelantó el golpe de Estado. Ya habían intentado meses antes y habían fallado, pero ahora esperaron la oscuridad de la noche y en medio de una tormenta rodearon la fortaleza, donde se encontraba Pascual del Real, que era el capitán general de Santo Domingo. Fue arrestado y subido por la fuerza a un barco varios días después. Núñez de Cáceres declaró la independencia desde Santo Domingo y llamó al país como Estado independiente del Haití español. Tomó la bandera de la Gran Colombia como la nueva bandera oficial. Este acto fue rechazado por Santiago de los Caballeros, y esta ciudad apoyó a Boyer y su anexión. Esta noticia fue amarga para Cáceres, y para completar, muchos de los hombres que estaban con él lo abandonaron y se fueron con el otro grupo. Y la cereza del pastel, los reyes de España se dieron cuenta y le escribieron una carta a Cáceres acusándolo de múltiples crímenes y jurando venganza. Con todos los frentes en su contra, Cáceres mandó a un emisario a Venezuela para buscar la ayuda de Simón Bolívar. Simón Bolívar no se encontraba presente. En su lugar estaba José Antonio Páez. Bolívar no está, y no podemos ayudarlos ahora. Todo estaba en contra de Cáceres. Boyer, que sabía que Cáceres está prácticamente solo, le mandó una carta donde le expresaba que tomaría el resto de la isla de manera pacífica. Núñez de Cáceres no tuvo de otra que aceptar la anexión de Haití y cambiar nuevamente la bandera, esta vez por la del Haití francés. Cruzó la frontera con miles de hombres armados, pero estos no lanzaron ni un disparo. Pero tan solo unas semanas después, prohibió el idioma español, se prohibió la pelea de gallos, el matrimonio por la iglesia y hasta la misma iglesia. Y lo peor de todo fue la cacería contra los españoles y franceses que quedaban en la isla. Los sectores que apoyaron la anexión con Haití fueron los primeros afectados y los primeros que salieron huyendo a otros países. La isla duró 22 años bajo este sistema al que se le llamó la haitinización. Ser libre no es solo deshacerse de las cadenas de uno, sino vivir de una forma que respete y mejore la libertad de los demás. Un grupo de conocidos, algunos amigos y otros que nunca se habían visto, decidieron crear un movimiento encabezado por Juan Pablo Duarte. El objetivo de este movimiento no era simplemente dar un golpe de Estado. El objetivo era frenar desde dentro la haitinización y devolverlos a su lado correspondiente en la isla. Por su lado, España estaba reclamando su territorio, pero Haití ignoró por completo esta petición. Hasta Francia, que era enemigo de España, le advirtió a los haitianos que tomar esas tierras de tal manera era ilegítimo y una deshonra. Estamos convencidos de que entre dominicanos y haitianos no hay fusión posible. Estoy de acuerdo. Amigos míos, crearemos un nuevo estado independiente y le pondremos por nombre República Dominicana. Suena bien, solo que estamos algo corto de personal. Más tarde se uniría Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella. El lado español fue obligado a pagar impuestos para contribuir a una gran deuda impuesta por Francia después de la independencia de Haití en 1804. Había un partido liberal que pretendía llegar al poder y derrocar al presidente Boyer. La primera estrategia de este era unirse a este partido para acabar con Boyer y luego declarar su independencia. Pero el general haitiano Charles Gerald se dio cuenta del plan y encarceló a algunos miembros de la Trinitaria y mandó al exilio a Juan Pablo Duarte. En diciembre del 1843, Francisco del Rosario Sánchez le escribió una carta a Juan Pablo Duarte pidiendo que regrese, ya que estaban a punto de darse cuenta del plan. Juan Pablo Duarte había enfermado y se le hacía imposible regresar. Esto llevó a que Francisco del Rosario Sánchez tomara la batuta en compañía de Ramón Matías Mella y Pedro Santana,
que era un hacendado millonario que tenía un ejército privado. Escuchen todos, entraremos a mi señal, preparados. Los militares haitianos estaban totalmente desprevenidos y fueron sorprendidos por el grupo de Sánchez. Mientras tanto, Matías Ramón Mella lanzaba el famoso trabucazo. Al dar un grito de independencia, se necesitaba una resistencia por si acaso Haití tomaba represalias inmediatamente. El presidente provisional, llamado Tomás Bobadilla, organizó de inmediato un ejército para prepararse para lo que venía. Los haitianos volvieron a invadir tan solo unas semanas después, pero esta vez sí había suficiente hombres entrenados para hacerles frente. El plan era que un ejército de 10.000 a cargo del comandante Pierre se encargara de conquistar la ciudad de Santiago y Puerto Plata, y otro ejército de 10.000 a cargo del mismo Gerard se encargara de tomar el control del sur. El 19 de marzo del 1844, las tropas haitianas chocaron de frente con las tropas dominicanas en Asua. Perdieron, y el siguiente mes lo intentaron por el agua. ¿Cómo lo hicieron? 3 barcos haitianos se encontraban atacando el puerto tortuguero de Asua. Aunque ya había pasado el grito de independencia, los haitianos se negaban a rendirse y seguían luchando. En este caso lo hicieron por el agua con ataques a la zona sur del país. Para entender bien la historia debemos remontarnos al 31 de marzo de 1844. El almirante francés de Mojes, a bordo de la fragata La Nereida, se encontraba merodeando la zona. Pasando cerca de la costa de la bahía de Ocoa, tomó sus binoculares y observó que una flotilla de barcos haitianos se encontraban asaltando las costas de la bahía y transportaban suministros para el ejército haitiano. Parece que los haitianos están tomando la bahía. Se consalié. Fija el rumbo a Santo Domingo. Hay que decirle a los dominicanos. Llegando a Santo Domingo, fue recibido por el comandante Cambiaso, quien lo llevaría con el gobernador Tomás Bobadilla. Señor Bobadilla, si esas embarcaciones llegan a Santo Domingo, el daño será terrible. El comandante Cambiaso se encargará de la operación. El capitán Cambiaso, al acercarse a la zona de Asua, tomó sus binoculares y confirmó sus sospechas. Los haitianos están atacando. Y de inmediato, dio la señal a las otras 2 naves para iniciar el combate. Dile al almirante Acosta que dispare a voluntad. Por más que los haitianos intentaron resistir, no pudieron, y fueron hundidas las 3 embarcaciones. Como hubieron 10 combates más, el último del que se tiene registro fue el de la batalla de Sabana Larga en 1856. ¿Vienen por otro intento? ¿Qué fue lo que dijo? Dice que el que gana es el que cuenta la historia, y ustedes no tendrán nada que contar. Esta guerra, que terminó con el triunfo dominicano, marcó la independencia definitiva. Bueno, no tan definitiva. Francisco del Rosario Sánchez se enteró que Pedro Santana quería anexar el país a España. Lo primero que hizo fue una parada donde el presidente de Haití, Fabre Gefrard, para solicitar su ayuda. No eres bienvenido aquí, Sánchez. Solo pido que me ayudes a impedir los planes de Santana. La anexión es casi un hecho, muchacho. Enfrentarme a Santana es lo mismo que enfrentarme a España. Si vuelve a anexar el país, volveremos a ser esclavos. La orden de Santana es emboscar a Sánchez y capturarlo. Todos a su posición. Ahí vienen. ¡Ataque! ¡Cúbrete! Sánchez es una emboscada. Toma un caballo y vete de aquí. Alguien nos traicionó, pero debemos luchar. Los haitianos se retiraron, estamos solos. Ahí está Sánchez, disparen. Alto al fuego. Ayúdame a levantarme. No te muevas, no tienes a dónde ir. Por más que Sánchez intentó resistir, no pudo, y fue arrestado y llevado a una cárcel en San Juan. Tiempo después, Pedro Santana daría la orden de eliminarlo. Para lograrlo, hicieron un juicio prefabricado por orden de Santana, donde se condenaba a muerte a Sánchez y su grupo. Diles a los dominicos que muero con mi nación y por la nación. Y a mi familia, que no se acuerde de mi muerte para vengarla. Con Sánchez fuera de la ecuación, no había ningún impedimento para que Santana lograra su cometido de anexar República Dominicana con España, o por lo menos era 1862, y Gregorio Luperón se encontraba escapando de una prisión en Puerto Plata.
había sido encarcelado por oponerse a la anexión con España. Huyó hacia el sur, donde tuvo que permanecer unos meses preparándose antes de ser uno de los protagonistas de esta historia. Por otro lado, en Santiago, el general Santiago Rodríguez se preparaba también para que los españoles no se impusieran de nuevo en esa zona, ya que habían bajado potente en esta ocasión. Los españoles eran muy católicos y vieron que gran parte de la población dominicana no estaba casada legalmente por la iglesia, y estos se pusieron como locos al ver esto. También obligaron a las personas a entregar sus animales de trabajo al gobierno con la supuesta promesa de que era para hacer crecer el país económicamente para beneficios de ellos. No conforme con esto, le exigieron a Haití que devolviera una parte de sus tierras que había tomado de manera irregular el gobierno de Dessalines. Así que procedieron a desalojar por la fuerza a todos los moradores de la frontera. Pero la gota que rebosó la copa fue que surgió el rumor de que España nuevamente establecería la esclavitud y los dominicanos mulatos irían a Cuba y Puerto Rico a trabajar como esclavos, dándole la razón a Sánchez desde el principio. Volveremos a ser esclavos. 12 hombres armados dirigidos por Santiago Rodríguez cruzaron los límites españoles y sembraron una bandera. Esta acción conocida como Grito de Capotillo, el cual más tarde inspiraría el Grito de Yara en Cuba y el de Lares en Puerto Rico, inició oficialmente la Guerra de Restauración. Fabre Gefrard, el presidente haitiano, había jurado neutralidad después de la muerte de Sánchez, pero estos acontecimientos lo hicieron renunciar a ellos y brindó su apoyo a los dominicanos. La opinión estaba dividida. Había una parte de los rebeldes que no quería la ayuda de los haitianos, puesto que creían que era una estrategia para luego invadir de nuevo a República Dominicana. Así que se dividieron en 3 frentes. Por un lado, los militares españoles respaldados y dirigidos por Pedro Santana, Jacinto de la Concha y Máximo Gómez. Por otro lado, los dominicanos del lado sur, que tenían el apoyo de los haitianos, estaba dirigido por Gregorio Luperón y Timoteo Ogando. También Ulises Herús, aunque todavía era un muchacho. Finalmente, el Frente del Cibao con figuras como Santiago Rodríguez, Matías Ramón Mella y Gaspar Polanco. El 13 de septiembre, un ejército de más de 6.000 hombres dominicanos, liderados por Gaspar Polanco, tomaron la fortaleza San Luis en Santiago. La estrategia fue incendiar toda la fortaleza para que los españoles la abandonaran. Los hombres españoles no tuvieron de otra que huir despavoridos, ya que en la fortaleza se encontraba su arsenal de guerra. Haití, por su parte, colaboró con armas y suministros para los rebeldes dominicanos. Además, el presidente haitiano estaba presionando a Estados Unidos para que interviniera. El libro llamado La Isla de Dos Cabezas menciona que los motivos del presidente Fabre para su accionar era el miedo que sentía su pueblo por la esclavitud. Ellos estaban seguros que España luego atacaría a Haití. Además, este libro también menciona que Fabre recibiría grandes beneficios del comercio dominicano al finalizar la transición. Muchos expertos aseguran que si los haitianos hubiesen tenido la fuerza militar que supuestamente figura en algunos libros, hubiesen evitado sin problema la anexión. Pero esto confirma que las fuerzas de Pedro Santana seguían siendo superiores a las fuerzas haitianas. Puesto que los haitianos no tenían que vencer a España, recuerden que no estamos hablando de una invasión, era un tratado de anexión que salía de parte de Pedro Santana. España ni siquiera estaba tan convencido, ya que existía la política Monroe, y temían que Estados Unidos intervinieran. En pocas palabras, Haití tuvo la oportunidad de invadir República Dominicana de una vez por todas, pero esta vez, el presidente de turno decidió que no sería buena idea, y preferían arriesgarse a una invasión española. Pero volviendo al hilo de la historia, los restauradores, después de incendiar la fortaleza en Santiago, Pedro Santana, comenzaron a ganar terreno. Había renunciado a la presidencia en 1862. Había sido nombrado general del ejército español. Al enterarse del éxito de los restauradores en Santiago, decidió armar un ejército desde Santo Domingo para llegar hasta Puerto Plata y tomar el control del Cibao. La travesía fue terrible. Una tormenta los azotó por 2 días, obligándolos a acampar. La fiebre amarilla estaba azotando todavía el país y fue acabando muchos de los hombres de Santana.
Se enfrentaron contra animales salvajes, mal tiempo y enfermedad, pero esto no los detuvo. Y finalmente, llegaron a un pueblito donde los restauradores se percataron y atacaron, pero fueron vencidos por Santana y su gente. Gregorio Luperón se enteró y desde Puerto Plata envió tropas para enfrentarse con Santana, pero estas tampoco tuvieron éxito. Gregorio Luperón, al ser vencido estratégicamente por Santana, se dio cuenta que tenía que ajustar su método de ataque. Luperón armó un ejército donde él, personalmente, pretendía verse cara a cara con Santana, pero esta batalla no llegó a ocurrir, ya que Santana enfermó y en compañía de 450 hombres, abandonó el campamento y se devolvió a Santo Domingo. Luperón dividió sus tropas en dos partes. Una la dejó frente al combate en Puerto Plata y la otra tenía como objetivo llegar a Santo Domingo. Las tropas de Santana se midieron con las tropas de Luperón en Monte Plata, lo que se conoce como la Batalla de Arroyo Bermejo. Aunque ninguno de los dos estuvo presente, las estrategias infundadas por Santana dieron resultado nuevamente. Por otro lado, Matías Ramón Mella se encontraba enfermo, pero a pesar de esto, seguía reuniendo fuerzas y voluntarios para enviarlos a los diferentes frentes de batalla. El 4 de junio del 1864, perdió la batalla y falleció en una casa humilde de Santiago. Tan solo 10 días después, falleció en Santo Domingo Pedro Santana, de una inflamación cerebral. Pedro Santana había desacatado las órdenes del Reino de España y había actuado por voluntad propia. Esto lo llevó a ganarle varias veces a Gregorio Luperón, pero los españoles vieron esto como una ofensa y lo relevaron de su cargo. Santana tenía que viajar a Cuba para rendir cuentas al gobernador de allí, pero este enfermó y fue llevado a su casa en Santo Domingo, donde posteriormente falleció. Finalmente, hubo un cambio de autoridades en España. Estas nuevas autoridades tenían una ideología más pacifista y decidieron mejor dialogar con los dominicanos, aunque algunos historiadores afirman que los españoles reconocieron que la guerra nunca iba a acabar, ya que el ejército de Santana, tras su muerte, cambió de bando y se unió a los restauradores. El diálogo entre España y República Dominicana se llevó a cabo a través de las mediaciones del presidente Fabre de Haití. Finalmente, en 1865, las tropas españolas abandonaron el territorio dominicano. La guerra finalmente terminó, pero la propiedad de la isla seguía en conflicto. A Gregorio Luperón nunca le llamó la atención ser presidente. Es por esto que entre muchos líos y revueltas políticas, Buenaventura Báez, valiéndose de sus artimañas, logró llegar nuevamente a la presidencia de la República, lo que constituyó el fin del gobierno de Cabral. En 1969 llegarían nuevamente tiempos oscuros. Buenaventura Báez tenía todas las intenciones de anexar el país, pero esta vez no era con España o Francia. Quería anexar el país con los Estados Unidos. Le propuso a William Seward, secretario de Estado norteamericano, vender la bahía de Samaná por un precio supuestamente conveniente. Los tiempos se pusieron más oscuros cuando el general Ulysses Grant llega a la presidencia de Estados Unidos. Este era un fiel seguidor de la doctrina Monroe, que era básicamente América para los americanos. Bajo esta política, Báez no quería solamente vender Samaná, también quería anexar todo el país. El general Babcock fue enviado para reafirmar las negociaciones. De regreso, izó la bandera de Estados Unidos en Samaná, un gesto que creó tensiones entre varios dominicanos. Es por esto que Báez pidió que durante el proceso de negociación sería prudente que Estados Unidos cuidara las costas de dominicanos exiliados. Estados Unidos estuvo de acuerdo y envió decenas de barcos con artillería para cuidar las costas. Además, el presidente Báez también lanzó al agua sus propias embarcaciones, y no solo cerca de Samaná, sino también cerca de las costas de Haití. Precisamente el presidente haitiano dio a Gregorio Luperón un barco mercantil que tenía buena velocidad. Gregorio Luperón lo vio tuneable, así que le realizó varias modificaciones y le puso varios cañones. Con este barco Luperón hizo múltiples hazañas, como enfrentarse él solo a 2 barcos de Báez y hundirlos,
como también escaparse de los norteamericanos mientras le lanzaba cañonazos. Finalmente, Luperón sintió que estaba luchando solo, así que no tuvo de otra que desembarcar. Aunque finalmente, el proyecto no fue aprobado por Estados Unidos y por tanto la anexión no se llevó a cabo. Tiempo más tarde, la dictadura de Ulises Eroz intentaría nuevamente la anexión, lo que desencadenó un lío político que tuvo consecuencias durante décadas y terminó en la intervención de los Estados Unidos en 1916. Pero eso es material para otro video. Después de analizar todas las guerras y el papel que cada uno desempeñó, la pregunta sigue pendiente. ¿A quién pertenece la isla? Para que cada quien pueda sacar su conclusión, debemos volver unos añitos atrás, al 1856. Y es que en ese año, más de una década después de República Dominicana declarar su independencia, fue cuando los países grandes comenzaron a reconocer a República Dominicana como país. Reconocieron a República Dominicana el Reino Unido, Francia, Estados Unidos y la misma España. Estos reconocimientos se hacen a través de documentos oficiales como los que se ven en pantalla. En los reconocimientos oficiales no se menciona a República Dominicana como dueña completa de la isla. En los documentos solo se resalta que a República Dominicana le pertenece la parte oriental. Pero lo interesante aquí es que la República Dominicana declaró su independencia 40 años después de Haití, y aún así, en ningún documento oficial aparece Haití como dueño ni de un solo metro de tierra. El problema cuando Haití declaró su independencia fue que nadie quería reconocerla. A nadie le convenía que una colonia se rebelara y tuviera éxito. Es por esto que los países grandes dejaron a Haití básicamente solo. Y aunque Francia reconoció su independencia, no fue como se pinta actualmente. Pasaron más de 2 décadas para que Francia aceptara que Haití se quedaría en la isla, pero impuso una deuda de 150 millones de francos, una cantidad que era 3 veces el Producto Interno Bruto de Haití en ese momento. A pesar de pagar la deuda de la independencia, Haití nunca recibió un certificado de propiedad de la isla de parte de Francia. Esto se debe a que Francia nunca consideró que Haití fuera una colonia legítima, sino que la veía como una posesión. Edward Rain dijo en su libro que si Haití no era un estado legítimo, entonces la invasión a República Dominicana nunca fue legítima. Por lo tanto, no hubo independencia de Haití, sino más bien una separación, ya que en ese momento Haití no tenía derecho para invadir. La respuesta se divide en 2. Por derecho étnico, la isla pertenece a los descendientes más cercanos a los taínos. Todos saben quiénes son. Pero como ya no estamos en tiempos antiguos y existe la diplomacia, pues en papel dice claramente que a República Dominicana solo le pertenece su lado correspondiente. Y finalmente, a Haití le corresponde su lado occidental, ya que los dueños originales en papel, que fue Francia, así lo decidió. Pagaron su deuda y lucharon. Por lo tanto, nadie puede decir que los haitianos no merecen su lado en la isla. Después de tantos años de conflictos, el mundo debe aceptar que República Dominicana y Haití son países muy distintos y que nunca podrían convivir juntos. Es una isla, pero con 2 cabezas. 2 cabezas. 2 cabezas. Quisqueya, suenan los tambores, ataque. ¿Qué harán? Nada. Suenan los tambores, ataque. Alguien nos traicionó, pero debemos luchar. En nombre de la República Independiente de Haití. Déjate de presentaciones y día que vine. Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella. Estamos convencidos de que entre dominicanos y haitianos no hay fusión posible.